Dentro de los intercambiadores de doble tubo están los arreglos de tipo horquilla, ¿no? ¿Bien? Es la solución que se le da a aquellos intercambiadores que exceden la longitud máxima de acuerdo a las normas de diseño. Saben que, de acuerdo a normas tema, un intercambiador no debe exceder los 6 metros de longitud. Bien. Si por alguna X o Z motivo se diseña y se dimensiona un intercambiador por encima de esa longitud, entonces se procede a realizar un arreglo de tipo horquilla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para este ejercicio, se desea calentar 8.810 libras-masa por hora de benceno desde 78 grados Fahrenheit a 118 grados Fahrenheit con tolueno que pasa de 158 a 98 grados Fahrenheit. Para ello cuenta con intercambiadores concéntricos de tipo horquilla de 2,5 pulgadas por 1,25 de pulgada de acero comercial de cédula 40. Calcular, inciso A, los números de horquillas que tendrá el equipo. E inciso B, la caída de precio. ¿Okay? Entonces, teniendo como datos, vamos a tener que un fluido es tolueno, bien, y al ver que tenemos una temperatura de entrada mayor a la de salida, entonces estamos hablando de un fluido caliente. Y una temperatura de entrada de 158 y una temperatura de salida de 98. Como fluido frío, tenemos benceno, con gasto másico de 8.810 libras-masa por hora y una temperatura de entrada de 188 grados Fahrenheit y una de salida de 118. Bien, ya les había explicado cómo reconocer cuál es fluido frío y cuál es fluido caliente. Como datos intercambiadores, sabemos que es acero comercial de cédula 40 con un diámetro nominal en el tubo central de 1,25 de pulgada y un diámetro nominal externo de 2,5 pulgadas. Bien, dentro de la nomenclatura del Donald Kerr, o en cualquier tipo de nomenclatura, IN significa pulgada y FT significa pies. Por si leen cualquier, por ejemplo, si leen el Donald Kerr, nunca le va a decir pulgadas o piedras. IN o FT. Calcular número de horquillas y caída de presión. Bien. Partiendo del diagrama de proceso, un intercambiador de tipo horquilla está expresado de esta manera. Es simplemente un intercambiador de doble tubo simple, con la única diferencia que para no trabajarlo de manera lineal, sobrepasando la longitud máxima de diseño, se procede a doblar el mismo tubo y continuar en la parte inferior o superior, dependiendo de cómo lo inicien. Bien, esa es la única diferencia de los intercambios de tipo horquilla. Sabiendo que es acero comercial, teniendo diámetro nominal, tanto del tubo interno como del tubo externo, entra un flujo másico de 8.810 libras-masa por hora de un fluido a una temperatura de 78 grados Fahrenheit. Bien, ingresa al equipo por el anillo, saliendo a una temperatura de 118 grados Fahrenheit, manteniendo la misma cantidad más. Aquí el proceso no me indica dónde pasa por qué cosa. ¿Entienden? No sabemos si el fluido frío pasa por el anillo o por el tubo central, o al igual que el fluido caliente. El detalle de los intercambiadores de tipo horquilla es que eh, el arreglo o la forma como ingresa el fluido, o bien se los dicen o se asumen. Bien, muchas veces aquí se asume. Normalmente se asume la forma ideal de proceso en donde el fluido frío pasa por el anillo y el fluido caliente por el tubo central. Entonces vamos a tener que el fluido caliente ingresa a una temperatura de 158 y va a salir a una temperatura de 98. En
fluido en contracorriente. Bien, si vemos o analizamos esta sección de acá, bien, solamente esta sección de acá, vamos a ver que el fluido se encuentra o se direcciona en contracorriente en comparación al otro. ¿Ok? Lo mismo va a ser acá. El fluido se encuentra en contracorriente. Rara vez los intercambiadores de tipo horquilla se trabaja con fluidos en cocorriente o en corriente paralela, que es lo mismo. Esperemos un ratito. Y ahora sí. Entonces, una vez que ya tienen eh, interpretado su diagrama, lo que les queda es recopilar datos. ¿Ok? La recopilación de datos aquí es un poco más compleja. Y mi propósito es que ustedes estén preparados para ocupar cualquier tipo de tabla con la que normalmente se trabaja con el ingeniero. Bien. Entonces, primeramente, para calcular cualquier tipo de propiedad física, tenemos que partir sí o sí de calcular la temperatura media. No sabemos que la temperatura media es la suma de las dos temperaturas dividida entre 2. Entonces, primeramente para el fluido caliente tenemos ambas temperaturas. Podemos calcular la temperatura media, que es 128 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, teniendo 128, vamos a hallar todas estas propiedades físicas de manera gráfica. Ese es el detalle. Ya sea para el tolueno o benceno, ambos compuestos orgánicos. Bien. Lo vamos a hallar netamente de manera gráfica. Porque si ustedes buscan en los diferentes apéndices, no van a encontrar un dato tabulado, así que vamos a tener que recurrir a encontrarlo por método gráfico. Entonces, primeramente, para el cálculo de la gravedad específica, vamos a la tabla 6 de transferencia de calor de Donald-Kerr. Ya saben que de operaciones 1, la gravedad específica nos ayuda a encontrar la densidad de un fluido. Entonces, nos vamos netamente a donde dice tolueno dentro de esta tabla 6. Y lo único bueno es que la gravedad específica no está medida a una temperatura. Bien, por cierto, la gravedad específica es esta S con un asterisco. Bien, entonces, con eso ya sabemos que la gravedad específica es 0,87. Entonces, yo sé que la gravedad específica es de un compuesto es igual a la relación entre la densidad del compuesto a la que pertenece la gravedad específica dividido entre la densidad de un fluido cuyo dato conocemos. En este caso, el agua. Entonces, despejo, de aquí vamos a tener densidad del tolueno multiplicado por la gravedad específica del tolueno multiplicado por el agua. Ahora, la densidad del agua, ya saben que para unidades inglesas, ya saben que para unidades internacionales es 1000, pero para inglesas es 62.4 libras masa por pie cúbico. Entonces, reemplazamos lo que es la densidad del agua y vamos a tener que la densidad del tolueno es de 54.28 libras masa por pie cúbico. Bien, bueno, ya tenemos una propiedad física. Ahora vayámonos a la siguiente. Ustedes se van a la tabla de la figura 14 de transferencia de calor de Donald-Kerr. ¿Bien? Y de aquí vamos a encontrar todavía las coordenadas a las que pertenece el tolueno. En este caso, sabemos que para X es 13.7 y para Y 10.4. Todo esto para irnos a trabajar con este tipo de gráfica. A la figura 14 de transferencia de calor del Donald-Kerr. Bien. Lo primero es encontrar justamente esas coordenadas de X y Y, ¿no? Ya sabemos aquí X y vertical Y. Entonces, ubicamos donde sería el 17.14, 17.3. Bien, y ustedes ya saben de que trazan una línea hasta el infinito, ¿no? Igual, para Y, 10.14, y trazan una línea hasta el infinito. Y la intersección de entre ambas líneas va a ser su punto de esa coordenada. Eso ya básico. En esta zona de aquí se contempla lo que es, esperen un ratito, me gusta lo que se ve,
Así. En esta zona de aquí es donde se encuentran las temperaturas del fluido, en este caso la temperatura media. Tendríamos que ubicar, ya sea en grados Celsius o grados Fahrenheit, donde se encuentra nuestra temperatura media, que es 128, que más o menos estaría por esta zona de acá. Ahora, lo único que tenemos que hacer, bien, es trazar una línea que parta de la temperatura, hacerla cruzar por esa intersección de las coordenadas, estirarla hasta la segunda línea, que es viscosidad, medidas en centipoise. Nada más. En base a eso podemos encontrar su respectiva viscosidad del fluido. ¿Okay? Una vez que encontramos la viscosidad, vectoramos. Nuevamente sabemos que la viscosidad media para el tolueno es de 0.52 o 225 centipoises. ¿Okay? Dependiendo de qué tipo de sistemas, ya vamos a convertirlo. En este caso, para sistemas inglés, un centipoise equivale a 2.42 libra masa por pie por hora, sobre pie por hora. Entonces, ustedes aplican ese factor de conversión, vamos a tener que el centipoise, pero aunque la viscosidad es de 1.27 libra masa por pie sobre pie por hora. Bien. Y con eso ya tenemos viscosidad. Nos faltaría el tema del calor específico. Bien. Para el calor específico nos vamos a la figura 2 de transferencia de calor del Donald Kerr. Nuevamente, tenemos que buscar, ya sea en la tabla de arriba o la tabla de abajo, donde está el tolueno. Y aquí es más sencillo. Sabemos que tolueno es el número 23, trabajando con un rango de temperatura entre 32 y 128. Bien, está dentro del rango. Entonces aquí lo único que nos interesa es encontrar o tener en cuenta el número 23. ¿Ok? Entonces nuevamente nos vamos a la figura 2 y tenemos que ubicar dónde estaría ese 23. Por lo general los puntos están muy próximos al número. Bien, como ven, este está próximo, próximo, pues un número próximo, próximo. Bien, yo sé que el 23 es este. ¿Por qué digo que es este? Porque el punto que está a su izquierda superior corresponde al 22 y su izquierda inferior corresponde al 25, ¿no? Y el resto no hay nada más. En cambio, el punto muy cercano al 23 es el de su parte, porque está por encima del número, ¿no? Entonces, este sería su número 23. Ahora, lo mismo, es como si encontráramos la coordenada, pero con puntitos. Tenemos que ubicar la temperatura media en esta zona de acá y trazar una línea que parta de la temperatura, hacerla intersectar por este punto y alargarla hasta su capacidad calorífica o su calor específico. Entonces, como ya hemos ubicado el número y la temperatura de paso, lo que me queda es extender una línea hasta su calor específico. En este caso sé que el calor específico es de 0.44 BTU sobre libra masa grados Fahrenheit. Okay, con eso llevamos 3. Y finalmente nos falta el tema de la conductividad térmica. Ya para la conductividad térmica ya es un dato tabulado, más bien. Entonces sabemos que para el tolueno, con una temperatura de 86 grados, la conductividad es 0.86. En cambio, para una temperatura de 166 grados, la conductividad es 0.084. ¿Okay? Entonces aquí tendrían que interpolar. En caso de que su dato no tuviera interpolación, como en este caso, el sileno, el tricloroetileno, un solo dato, entonces se ocuparía ese automáticamente. Pero en este caso podemos interpolar. Entonces ustedes interpolan, ya vamos a tener que la conductividad medidos a 128 serían de 0.08496. Bien, y con eso ya tendríamos densidad, viscosidad, calor específico y conductividad. Todo hallado de manera gráfica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Yo tengo una duda, disculpa. Al final, en primero, operaciones de tareas uno, eh, mostraron que había un PDF que estaban todas las fórmulas que normalmente se requiere o que se utilizan para la materia. Quería Ya. preguntar si había un PDF, no sé si era su formulario, el de usted, o si alguien más lo había mandado, pero quería preguntarle si usted tenía un mismo formulario en el que se aplica a todas las operaciones unitarias 2. Formulario. O sea, Ok. con fórmulas y que también lleve las tablas. Lleva fórmulas y tablas. En OP1 había, entonces quería preguntarle si había en OP2 igual. O sea, lo que les hice llegar en OP1 eran tablas. ¿Me entiendes? Yo les dije, estas son las tablas que se ocupan con el ingeniero y aparte les anexé la tabla del Robert Moore. ¿Ok? A cuenta de eso, eh, aquí en Operaciones 2, les hice llegar el apéndice de 5 libros. Bien. Les hice llegar el del Donald Kerr, de Yunus Engel, de Jan Koplis, de Locón y Toho, y si mal no recuerdo, del Incróspera. Bien. Un Ya, apéndice gracias. que lamentablemente el ingeniero lo ocupa por el tema de las propiedades físicas y no les dice muchas veces ocupen de tal libro. En este caso, y vamos a ver incluso cuando nos dan los grados A. Bien, en la siguiente ayudante vamos a hacer con propiedades físicas con grados API. ¿Okay? Igual, ya. Tienen que estar preparados para poder encontrar propiedades físicas de cualquier tipo de índole. Bien, hay cosas sencillas como por ejemplo encontrar agua, que eso lo pueden hallar en todos los libros. Agua, como el Yunus, el que más se ocupa es Yunus o Jan Koplik, para el ingeniero, pero para otros datos, otro fluido, ya tienen que estar preparados para ver, ocupar qué tipo de tabla, ¿no? Por ahí les pregunta ejercicios con grado A. Nunca van a encontrar una tabla tabulada con todas las propiedades físicas con grados API. Bien. Ya la siguiente clase les voy a enseñar cómo encontrar justamente esas propiedades. Igual de manera gráfica, lamentablemente. ¿Ok? La cosa es que ustedes entiendan y luego no estén perdidos al momento de recopilar propiedades físicas, porque lamentablemente eh, lo tienen que aprender aquí, porque después lo van a repasar cuando veamos su segundo parcial y peor su examen final. Porque esta materia se caracteriza eso, de, de que si no tienen propiedades, no pueden ni siquiera iniciar un ejercicio. Bien. Rodrigo, Sí, sí. ¿y hay alguna forma de saber cuándo sí o sí necesitamos todos estos datos o siempre debemos sacarlos? Mm, es fácil y sencillo. Por ejemplo, si suben depende mucho de qué les vaya a pedir y qué tantos datos les dé el problema. Por ejemplo, ya con este ejercicio, calcular número de horquilla, que haya depresión, fija que van a hacer un análisis profundo a un intercambiador. En cambio, si les pide muchas veces calcular temperaturas o áreas, bien, teniendo como dato, por ejemplo, el coeficiente de diseño, que muchas veces si les dan como dato el coeficiente de diseño en sí o el coeficiente teórico, entonces no van a analizar a profundidad el intercambiador. Por ende, muchas veces no es necesario tener en cuenta la viscosidad dinámica, la conductividad térmica y mucho menos el número de Browne. Tal vez nos puede servir la densidad y el calor específico.
Y eso que muchas veces ni la densidad. Siempre y cuando tengan como datos su coeficiente de diseño o cómo vayan también a resolver su problema. Bien. Por eso, ya cuando veamos todo lo necesario en cuanto a intercambiadores de doble tubo, ya con la práctica se van a dar cuenta qué datos les es útil y qué datos no. ¿Entienden? Pero muchas veces el coeficiente de diseño les ahorra demasiado tiempo, se podría decir. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, apenas hemos encontrado el fluido caliente, así que tenemos que hacer lo mismo para el fluido frío. Bien, pero antes nos falta hallar el número de Pra. Yo les había dicho en la primera ayudantía que el número de Pra o bien lo hallan de manera tabulada, o sea, con una tabla, o por medio de fórmula. Entonces, este va a ser el caso. Teniendo el Cp, la viscosidad y la conductividad, podemos hallar fácilmente el número de Pra. El número de Pra es igual al calor específico por la viscosidad dividido entre la conductividad, cosa que todos los datos lo tenemos. Entonces, simplificando BTU con BTU, libra masa con libra masa, pie con pie, Fahrenheit con Fahrenheit, hora con hora, nos va a dar completamente adimensional el valor. Entonces vamos a tener que el número de Pra es del 6.6, y ese era el dato faltante dentro de las propiedades físicas del tolueno. Ahora, para el benceno, calcular la temperatura media, bien, teniendo temperatura de entrada y salida, vamos a tener que la temperatura media es de 98 grados Fahrenheit. Entonces, primeramente, calcular gravedad específica. Entonces nos vamos netamente donde está el benceno, bien, y de aquí vamos a hallar lo que es su gravedad específica. Ya sabemos que la gravedad específica del benceno es igual a la densidad del benceno por la densidad del agua. Entonces despejo lo que es la densidad del benceno, teniendo como dato la densidad del agua, y voy a tener que la densidad del benceno, no tolueno, es de 54.98. 91. Ahora, para el tema de la viscosidad de los fluidos, nuevamente tenemos que encontrar las coordenadas de X y Y. Entonces ya sé que para X es 12.5 y para Y 10.9. Entonces nuevamente me voy a la figura 14, teniendo esos datos coordenadas, y lo único que me queda es encontrar la intersección de esos datos. Que para X es 12.5 y para Y es 10.9, más la temperatura media, que es de 98, procedo a trazar la línea que parta en la temperatura, cruce la intersección de las coordenadas y llegue hasta la línea de la viscosidad. Bien, con eso vamos a tener que la viscosidad es de 0.48 centipodes. Entonces, con el factor de conversión vamos a tener que la viscosidad es de 1.17 libra-masa por pie hora. Ahora lo mismo tenemos que hacer para el calor específico. Bien, para el calor específico, da casualidad que es el mismo número, 23 el benceno. Entonces, nuevamente, ubicamos donde está el 23 dentro de la figura.
Con la temperatura media procedemos a hacer el mismo procedimiento anterior. Trazar una línea que parta de la temperatura, cruce el punto del número 23 y llegue hasta el calor específico. En este caso vamos a tener que el calor específico es del 0.42 BTU sobre libra masa grados Fahrenheit. ¿Okay? Y finalmente la conductividad. Lo bueno es que la conductividad se puede interpolar. En este caso tenemos benceno a una temperatura de 86 tenemos 0.092 y una temperatura de 140 de 0.097. Bien, interpolan y vamos a tener que la conductividad es el 0.09. Ahora con eso ya tenemos densidad, viscosidad, calor específico y conductividad. Entonces nos faltaría calcular nuevamente el número de Pra. Ya sabemos número de Pra es Cp por la viscosidad dividida entre la conductividad. Entonces reemplazamos los datos correspondientes al benceno, simplificando BTU con BTU, libra masa con libra masa, pie con pie, grados Fahrenheit con grados Fahrenheit y hora con hora. Y vamos a tener que el número de Pra es de 5.43, totalmente dimensional. Y con eso ya tenemos todas las propiedades físicas, tanto del benceno como del tolueno. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Bien. Entonces, para el dato de los tubos, sabiendo que es de acero comercial de cédula 40, teniendo los diámetros nominales tanto para el tubo interno como para el tubo externo, tenemos que ir a la tabla 11 de transferencia de calor del Donald Kern. Bien, anteriormente les había dicho que el Donald Kern es un libro completo en cuanto a datos de intercambiadores. Incluso creo que el ingeniero ocupa demasiado para encontrar datos de tubería. ¿Okay? Ideal para intercambiadores. Ahora, este es la tabla justamente para acero comercial. Después vamos a ver para tablas de cobre. Son los dos materiales con los que normalmente se trabaja aquí. Bien. Como hubieran visto, la tabla está conformada por tamaño de diámetro medido en pulgada, diámetro externo en pulgadas, número de célula, diámetro interno en pulgada y área de flujo. Eso es lo único que nos importa. El resto, no. ¿Sí? Si yo quiero encontrar los datos para un tubo de diámetro nominal de 1,25 de pulgada de célula 40, simplemente me tengo que ir acá. Dentro de la tabla, 1,25 de pulgada. Bien, con eso me está diciendo que el diámetro externo es de 1.66 pulgadas, pero aquí no nos interesa trabajar en pulgadas, nos interesa trabajar en pie. Así que sí o sí habría que convertirlo ese 1.66 pulgadas en pies. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de cédula que estamos trabajando? En este caso, solo nos interesa cédula 40. Entonces, para cédula 40, solamente nos interesa todo lo que está en esta línea. ¿Ok? Todo lo que diga 40. Entonces, para cédula 40, de aquí vamos a encontrar diámetro interno en pulgadas. Así que obvio, tenemos que convertirlo sí hacia pies. Y el área de flujo por tubo. Bien, o bien ocupan este dato o directamente con el diámetro interno vamos a tener que encontrar.
Eso de su elección. ¿Sí? Lo mismo para el 2,5 pulgadas. Como esto va a ser la 40, simplemente es trabajar con la fila donde diga 40 de cédula. Bien, algo así similar ocurre con las tuberías de cobre. Bien, pero las tuberías de cobre no se dividen en cédulas, se dividen en otro tipo de calibre llamado WG. Bien. Son otros tipos de numeraciones que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, una vez que tenemos identificado los datos que vamos a ocupar para los diferentes tubos, ¿bien? Lo único que nos falta es calcular o hallar lo que es la rugosidad del material. Bien, ya sabemos que para acero comercial, bien, en unidades inglesas es de 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Y con ese tenemos los datos de tubería, ya sea para un diámetro nominal de 1,25 pulgadas, tenemos diámetro interno y diámetro externo. Igual para 2,5 pulgadas tenemos diámetro interno y diámetro externo más la rugosidad. ¿Ok? Todo eso en pies. Ahora, hasta aquí terminaría todo la recopilación de datos. ¿Hasta aquí todos tienen alguna duda? ¿O está todo claro con el tema de recopilación de datos? Aún sí, una pregunta con respecto al número de Pra. Ahora utilizo la fórmula, pero en la otra ayudantía lo saco de tabla. ¿Y cómo sabemos si utilizar la fórmula o sacarlo de tabla? Fácilmente porque no la vas a encontrar tabulada. ¿Entendés? En la otra ayudantía había una tabla ya completa, ¿no? Teníamos temperatura, teníamos densidad, teníamos viscosidad, todas las propiedades físicas, ¿no? Y al final estaba número de Pra. ¿Okay? En cambio aquí, debido a que no estaba, los datos no están de esta manera, sino están esparcidos en cada tabla, cada gráfica, dependía de cada propiedad. Por ejemplo, íbamos a tener una gráfica solamente para densidad, una gráfica solamente para viscosidad a diferentes fluidos. ¿Sí? No vamos a encontrar, eso sí, una gráfica o una tabla solamente con números de Pra, porque el número de Pra lo podemos hallar de manera analítica, por medio de fórmulas. Bien. Ahora sí, ocupan o la tabla que hemos hecho la anterior vez fácilmente interpolando, o si ya está tabulado mejor, podemos encontrar el número de Pra. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuemos. En cuanto a propiedades.
Vámonos ahora a la resolución del problema. Ahora, ¿qué es lo que podemos resolver aquí sin necesidad de ir a un análisis tan profundo del intercambiador? O sea, ¿qué es lo que sucede en el tubo central? ¿Qué es lo que sucede en la línea? Bien. Teniendo todos los datos que ven aquí, ¿qué es lo que podemos resolver ahorita? Incluso muchas veces es lo primero que hacemos antes de resolver cualquier otra cosa. Bien, yo les había dicho en anteriores ayudantías, fíjense si tienen todos los datos que no dependan de qué tipo de intercambiador van a ocupar. ¿Entienden? Porque por lo general, esos datos, o nosotros vamos a diseñar nuestro intercambiador en base a esos datos, no al revés. Nosotros no vamos a obtener esos datos en base al intercambiador. ¿Okay? Para empezar, tenemos todos los datos de masa y temperatura del fluido frío. Bien. Entonces podemos calcular qué tanto de calor se le suministró al fluido frío para que aumente una temperatura hasta 118. Fácilmente. ¿Okay? Y en base a ese dato, podemos, siguiendo la ley de la conservación de energía, podemos mostramos o directamente sabemos que esa energía que se le suministró viene sí o sí del fluido caliente. O sea, que del fluido caliente se le retira esa energía para cederla al fluido frío. Bien. Entonces, teniendo como referencia esa cantidad de calor con la que se está trabajando, podemos hallar qué cantidad de masa se tendría que ocupar para que el fluido caliente ceda y baje a esas temperaturas. Ceda calor y baje a esas temperaturas. ¿Bien? Todo eso no, obviamente no depende de qué tipo de intercambiador sea. Más bien, en base a esos datos, nosotros vamos a diseñar nuestro tipo de intercambiador, ya sea con calor de ambos fluidos o directamente con las propiedades o con los datos de masa y temperatura. Bien, entonces, primeramente calculando el calor del sistema o el calor que se le suministra al fluido frío, vamos a tener los datos de masa, Cp y variación de temperatura. Bien, masa nos los proporciona el problema, Cp lo hallamos de propiedad física y la variación de temperatura igual nos los proporciona el problema. Entonces, libra masa con libra masa se va Fahrenheit con Fahrenheit. Vamos a tener que el flujo de calor o el calor del sistema es de 148.119 BTU por hora. Bien. Entonces tenemos calor del sistema, entonces podemos hallar el dato faltante que viene a ser la cantidad de masa con la que se está trabajando para que varíe esa temperatura, haciendo desprender esa cantidad de calor. Bien, reemplazando los datos del calor, el Cp que lo hallamos de tabla y la variación de temperatura, vamos a tener, o simplificando unidades, BTU con BTU se va, Fahrenheit con Fahrenheit, y vamos a tener que la cantidad de masa que se ocupó del fluido caliente es de 5.585 libra masa por hora. Bien. Y con eso ya tendríamos todos los datos para poder iniciar mi análisis dentro del intercambio. En base a estos datos y el calor, vamos a diseñar mi intercambiador. Bien. Por lo general sucede de esa forma. Ustedes necesitan o tienen un proceso X en la cual requieren, por lo general, o necesitan que esta cantidad de masa
que ingresa a esta temperatura, a una temperatura X, salgan ambos a esta temperatura. Okay. Entonces, en base a esos datos, tienen que diseñar qué equipo les puede cumplir esas exigencias. Bien. Eso que no tanto diseñar, sino dimensionar. Porque los equipos ya vienen construidos. Simplemente aquí, los únicos datos que nos sirve es cuánto de longitud tendría y cuántas horquillas. Bien. Porque todo esto vamos a ver si el equipo con el que deseamos trabajar cumple con todos los parámetros estándares que se tiene en cuanto al diseño de intercambiadores. Bien. Entonces empecemos. Nos pide calcular número de horquilla y caída de presión, ¿no? Entonces, vamos a encontrar sí o sí por medio de la ecuación de diseño, ¿no? Calor, obviamente lo tenemos, de los fluidos. Coeficiente de diseño, eso sí o sí lo vamos a calcular porque nos lo proporciona el problema. El área de transferencia es es nuestra incógnita, más bien de esta ecuación, porque si nos pide calcular el número de horquilla, bien, para calcular número de horquilla nos basamos sí o sí en la longitud total del intercambiador. Y la longitud lo hallamos por medio del área de transferencia. Entonces, más bien esta va a ser nuestra incógnita a despejar de esta ecuación. Y la variación de temperatura podemos calcularlo porque tenemos las 4 temperaturas. Entonces, para calcular el coeficiente de diseño, ya sé que es 1 sobre la inversa del coeficiente teórico más el coeficiente total de incrustación. Entonces, ya sé que el coeficiente teórico voy a necesitar sí o sí los coeficientes de convección tanto del tubo central como del anillo, y el coeficiente total de incrustación o el factor total de incrustación es la sumatoria de los dos factores, tanto del fluido que es transportado por el tubo central y el fluido que es transportado por el anillo. Bien, entonces, primeramente calculando el factor de incrustación, que obviamente factor en el lado del tubo central, como es benceno y tolueno, ambos son fluidos o líquidos orgánicos, entonces vamos a ocupar el mismo factor de incrustación, que es el 0.001. Bien, y al ser tabla del Donald Kerr, el Donald Kerr siempre se trabaja con unidades inglesas. ¿Okay? Entonces, yo ya sé con eso que el coeficiente o el factor de incrustación del tubo central es el 0.001 hora pie cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. O sea, las unidades inversas al coeficiente de diseño. Lo mismo para el coeficiente o el factor en el lado del anillo. Bien, 0.001 hora pie cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. Entonces la suma de esos dos obviamente es 0.002 hora pie cuadrado grados Fahrenheit por BTU. Y con eso tenemos el coeficiente, el factor total de incrustación. Ahora, para el coeficiente teórico vamos a tener que hacer dos análisis, el lado de los tubos y el lado del anillo por separado. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer en el lado de los tubos es calcular la velocidad másica, ¿no? Ahora, yo sé que la velocidad másica pasa a través de ella el fluido caliente, ¿no? Y el área de flujo simplemente es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces, como tengo el flujo másico y el diámetro interno, resuelvo todo eso y voy a tener que la velocidad másica es de 537.702 libras-masa pie cuadrado hora. Con eso puedo calcular el Reynolds. Yo sé que el Reynolds es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces, reemplazo lo que es la velocidad y el diámetro, ya lo he encontrado por tabla, y la viscosidad igual. Entonces, simplifico libra-masa con libra-masa, hora con hora, pie con pie se hace en pie cuadrado y pie cuadrado con pie cuadrado se simplifica. Entonces, a tener que el Reynolds es de 48.670. Bien, mayor o igual a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento y si es turbulento ocupamos Colebrook. Entonces, para Colebrook vamos a necesitar sí o sí lo que es la rugosidad del material, el diámetro interno y el Reynolds anteriormente calculado. Entonces,
simplificamos las unidades y vamos a tener por medio de Solveig que el factor de fricción es del 0.024. Bien, entonces, como ya tengo factor de fricción, lo siguiente es calcular número de Nusselt. Para el número de Nusselt voy a necesitar el factor de fricción, Reynolds y número de Pratt, todos valores adimensionales. Entonces reemplazo esos datos y vamos a tener que el número de Nusselt es 355.99. Bien. Como tenemos Nusselt, podemos hallar el coeficiente de convección del tubo central reflejado al diámetro externo. Entonces reemplazo el número de Nusselt, la conductividad térmica y el diámetro externo del tubo central. Bien, y vamos a tener que el coeficiente de convección en la zona de los tubos es de 216 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien, y con eso tenemos un coeficiente de convección. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Excelente. Como ya tenemos calculado lo de los tubos, vámonos para el anillo. Entonces, lo primero es calcular la velocidad másica de esta zona. Bien. Como sé que el fluido frío pasa por esta zona, entonces vamos a ocupar nomenclatura del fluido frío. El área de flujo simplemente es pi cuarto por la diferencia entre diámetros al cuadrado. El diámetro interno del tubo externo al cuadrado menos el diámetro externo del tubo central al cuadrado. Bien, reemplazo estos datos, la velocidad másica y los diámetros, y vamos a tener que la velocidad másica es de 555.319 libra-masa sobre pie cuadrado hora. Bien, y lo único que me queda es calcular Reynolds en el anillo, ¿no? Pero no tengo calculado todavía lo que es el diámetro equivalente. Lo mismo para calcular el Reynolds primo. Bien, necesito calcular sí o sí el diámetro equivalente prima. Ahora, para calcular el diámetro equivalente normal, simplemente es la diferencia de los diámetros al cuadrado sobre el diámetro externo del tubo central. Entonces, como ya tengo esos diámetros, reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que el diámetro equivalente es el 0.14 pies. En cambio, el diámetro equivalente prima simplemente es la diferencia simple entre los dos diámetros. Y vamos a tener que el diámetro equivalente prima es el 0.06 pies. Como les había dicho anteriormente, esos diámetros nunca son iguales. Bien. Ahora, como ya tengo diámetro equivalente, puedo calcular el primer Reynolds normal. Entonces reemplazo lo que es la velocidad másica, el diámetro equivalente y la viscosidad, simplificando libra-masa con libra-masa, hora con hora, pie con pie se hace en pie cuadrado y pie cuadrado con pie cuadrado se simplifica. Vamos a tener que el Reynolds en el anillo es de 69.104 adimensional. ¿Sí? Ya saben, Reynolds por encima los 4.000, entonces el fluido se comporta en régimen turbulento. Bien, ahora, para el Reynolds prima, lo mismo, con la única diferencia es que aquí ocupamos el Reynolds, el diámetro equivalente prima. Bien, entonces simplificamos libra-masa con libra-masa, hora con hora, pie con pie se hace en pie al cuadrado y pie cuadrado con pie al cuadrado se simplifica. Vamos a tener que el Reynolds en el anillo es de 28.309. Bien, lo mismo. Mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento, entonces si es turbulento vamos a ocupar Colebrook para encontrar el factor de fricción. Bien, el factor de fricción solamente lo hallamos con el diámetro equivalente prima y el Reynolds prima.
Bien. Entonces, reemplazamos los datos, tanto la rugosidad del material, el diámetro equivalente y el Reynolds anteriormente calculado. Vamos a tener que el factor de fricción es de 0.029 adimensional. Bien, y eso lo hallamos para encontrar el número de Nusselt. Aquí ocupamos el factor de fricción prima, que lo llamamos anteriormente, Reynolds normal, o sea, con el diámetro equivalente normal, y el número de Pra. Entonces, reemplazamos esos datos del factor de fricción, Reynolds y el número de Pre. Vamos a tener que el número de Nusselt es de 519.13 adimensional. Okay. Lo único que nos falta es calcular el coeficiente de convección. El coeficiente de convección es el número de Nusselt por la conductividad dividido entre el diámetro equivalente normal. Entonces, reemplazamos el número de Nusselt anteriormente calculado, lo multiplicado por la conductividad dividido entre el diámetro igual. Vamos a tener que el número de Nusselt en el anillo es de 322.9 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien. Entonces, como ya tengo el coeficiente en el tubo central y en el anillo, puedo calcular fácilmente el coeficiente teórico. Entonces, lo reemplazo dentro de la fórmula. La multiplicación entre ambos coeficientes y la suma sobre la suma de los dos mismos coeficientes, voy a tener que el coeficiente teórico es de 129.4 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vieron que esta parte es de la fórmula datos respuesta. Fórmula datos respuesta es muy mecánico. No hay mucho que pensar, por eso aquí es el que se arma un buen formulario se puede guiar fácilmente cómo resolver solamente esta parte. ¿Okay? Pues es un poco moroso, pero es mecánico, es la ventaja. Si se sigue una secuencia de pasos hasta encontrar, en este caso, el coeficiente de diseño. Bien. ¿Dudas? Una pregunta, no sé si me salté algo, Claro. pero para hallar el coeficiente en creo que es en la parte externa del tubo central, ¿sí? ¿Está bien dicho? Uh-huh. Lo hizo directo, no usó una formulita que hay que creo que es el coeficiente en el interior del tubo central multiplicado por el diámetro, creo, interno sobre el externo. No estoy segura si es así. O sea, la fórmula es esta. Ujú. ¿Entienden? Sí, Número de Nusselt por la conductividad dividido entre el diámetro interno. Pero es cuando haya el coeficiente de convección en la zona interna del tubo central. Pero a mí no me interesa la zona interna, me interesa la zona externa, ¿no? Entonces, para convertir de la zona interna a la zona externa, es que se ocupaba una fórmula entre el coeficiente de la zona interna multiplicado por una relación de diámetro. Diámetro interno sobre diámetro externo. Y así encontrabas esa fórmula. ¿Correcto? Ahora, sí. el detallito es que aquí nos podemos ahorrar un paso. En teoría, todo lo que equivale el coeficiente sub i, le vamos a llamar para no decirlo largo, equivale a todo esto, ¿no? Número de Nusselt por la conductividad sobre el diámetro interno. Ahora, a todo eso, multiplíquenle el diámetro interno. O sea, la relación, ¿no? Diámetro interno sobre diámetro externo. Entonces, se supone que esto con esto se va. ¿Y qué me va a quedar? Número de Nusselt por la conductividad sobre el diámetro externo. Y eso es lo que nosotros le llamamos directamente H sub I sub O. ¿Me entienden? Si gustan pueden hacerlo de esa forma. No hay problema. Pero van a llegar a lo mismo.
¿Entienden? Y ahorita lo que le estoy haciendo es ahorrarse un paso más, que igual es válido. Porque incluso el ingeniero así me lo enseñó. Ahora, si ustedes hacen eso, no hay problema, pero como les digo, no les va a afectar en nada su resultado. Les tendría que salir lo mismo. Simplemente que le estoy quitando un paso a toda esa secuencia de la resolución del ejercicio. ¿Ok? Pero van a llegar a lo mismo. Así que no se asusten. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, como tenemos el coeficiente diseño, de diseño podemos calcular el teórico, perdón, tenemos el teórico, podemos calcular el de diseño. Entonces reemplazamos los datos dentro de la fórmula, tanto el diseño como el factor total de incrustación, y vamos a tener que el coeficiente de diseño ahora es de 102.85 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. ¿Okay? Temporalmente ese es el coeficiente de diseño. Ya les voy a explicar por qué es temporal, incluso el ingeniero les habla explicado cuando llevamos cátedra. ¿Ok? Entonces, con esto, calor del sistema ya lo tenemos, coeficiente de diseño ya está calculado, el área de transferencia es nuestra incógnita, nos faltaría ya la variación de temperatura. Entonces, para la variación de temperatura en contracorriente, sabemos que el fluido caliente ingresa a 158 y sale a 98. En cambio, el fluido frío entra a 88 y sale a 118. Bien, entonces aplicamos la fórmula de la media logarítmica para en contracorriente y reemplazamos los datos. Vamos a tener que la variación de temperatura o la media logarítmica es igual a 28.85 grados Fahrenheit. Ok, y con eso ya tendríamos calculado todos los datos y lo que nos quedaría es despejar el área de transferencia. El área de transferencia es igual a calor sobre coeficiente de diseño y variación de temperatura. Bien. Entonces, despejamos lo que es o reemplazamos los datos
tanto el calor como el coeficiente de diseño y la variación de temperatura, vamos a tener que BTU con BTU se va, grado Fahrenheit con grado Fahrenheit, hora con hora, y vamos a tener pi cuadrado. Entonces, resolvemos todo eso y vamos a tener que el área de transferencia es de 49.9 pi cuadrado. Bien. Pero el problema no nos pide calcular área, nos pide calcular horquilla. Y para la horquilla necesitamos sí o sí la longitud total. Entonces, ya sé que el área de transferencia es pi por el diámetro externo del tubo central por la longitud. Y despejo aquí la longitud. Entonces, reemplazo los datos como el área de transferencia y el diámetro externo del tubo central. Voy a tener que la longitud total es de 114.84 pies. Bien. Ahora, con eso puedo calcular número de horquilla. Por normas tema, la longitud no debe exceder los 20 pies o 6 metros. Bien, entonces, número de horquilla es igual a la longitud total del intercambiador dividido entre la longitud de una sola horquilla. Bien, recordarles que la horquilla está compuesta por dos tramos rectos de tubería. Bien, como lo hemos visto en el diagrama, ¿no? Entonces, si aquí me dice que la longitud no debe exceder los 20 pies, entonces la longitud de una horquilla es 2 veces esa longitud, por ende sería 40. ¿Okay? No necesariamente la longitud de horquilla se coloca 20, porque esa es la longitud máxima que se recomienda que tenga un intercambiador en tramos rectos. Bien. Pero en cambio la longitud de una horquilla está compuesta por dos tramos rectos de tubería. Ahora, como ya tengo la longitud y la longitud de una horquilla, pie con pie se va. Y voy a tener como resultado 2.87 horquillas, que eso es aproximadamente igual a 3 horquillas. Y con eso tendríamos resuelto su inciso A. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Todo clarito, ¿no? O sea, es sencillo, solo que es moroso, pero lo bueno es que es mecánico. Al menos para esta primera parte es mecánico. Ahora, el detalle es que aquí en intercambiadores nunca trabajamos con datos a media, se podría decir. Siempre se tiene que trabajar con datos exactos. Ustedes no van a conocer un intercambiador que tenga 2.8 horquillas. Directamente, o tiene 2 o tiene 3. No hay intermedios. Entonces, si yo estoy diciendo de que el número de horquillas es 3, tengo que reajustar mi ejercicio de tal forma de que siempre me dé 3 horquillas. ¿Sí? Por eso les había dicho anteriormente que ese coeficiente de diseño es temporal. Ahora tenemos que reajustar toda esta ecuación. Ahora, para calcular, ya trabajando con datos reales, yo sé que primero tengo que arreglar la longitud. ¿Ok? Bajo esta misma fórmula. Sé que el número de horquillas es igual a la longitud total por la longitud de una horquilla, pero aquí necesito calcular la longitud arreglada, o sea, la longitud total. Entonces yo quiero tener 3 horquillas, lo multiplico por la longitud que tendrá una horquilla y necesariamente tengo que tener una longitud de 120 pies. ¿Okay? Para que siempre tenga una longitud de 120 pies, entonces tengo que calcular una nueva área de transferencia. Entonces, manteniendo el diámetro, voy a tener que la nueva área de transferencia es de 52.4 pies. Ahora, con eso tengo que reajustar ahora mi coeficiente de diseño. Despejo dentro de la fórmula de diseño, obviamente el coeficiente, y voy a tener calor sobre área de transferencia por temperatura. No estoy cambiando las temperaturas, por ende no estoy cambiando nada del calor. Simplemente voy a calcular nuevamente un coeficiente de diseño con una nueva área. Se reemplaza la nueva área dentro de la ecuación.
voy a tener que el coeficiente teórico es de 98.43 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien, y ese sería mi nuevo coeficiente teórico. Ahora, para calcular el factor de incrustación. Bien, porque eso es, muchas veces, o el ingeniero pregunta cuál es el nuevo factor de incrustación. Hasta aquí no voy a tocar nada más, porque el coeficiente teórico depende anteriormente de los arreglos que tenga el intercambiador y del fluido en sí, ya sea masa o propiedades físicas. Entonces no puedo cambiar nada más. Pero sí, con esto voy a saber cuánto de factor tendría que tener mi intercambiador para que tenga un número, para que tenga tres horquillas como intercambio. Bien, entonces despejo de aquí el factor total de incrustación. Reemplazo lo que es el coeficiente de diseño ya reajustado y el coeficiente teórico mantengo el mismo. Y voy a tener que el factor de incrustación es el 0.002 o 24 horas pie cuadrado grados Fahrenheit BTU. Bien, aumentó un poco simplemente. Pero ya con eso voy a tener datos reales. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Y finalmente nos pide calcular la caída de presión en contracorriente. Para el lado de los tubos, como ya hemos visto en operaciones 1, la caída de presión simplemente es el peso específico por la pérdida de energía por fricción en tramos rectos. En cambio, para el lado del anillo, necesitamos la pérdida de energía total, o sea, tomando en cuenta tramos rectos y accesorios. ¿Sí? Ahora, primeramente, para la zona de los tubos, ¿sí? Yo ya sé que en operaciones 1, que la pérdida en tramos rectos es factor de fricción, longitud sobre diámetro por la energía cinética, ¿no? Bien. Y también sé que el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Ok? Y esos datos los reemplazamos dentro de la fórmula. Ahora, sé que gravedad con gravedad se me simplifica y voy a tener densidad por factor de fricción por la relación entre longitud y diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Pero nosotros no estamos trabajando con velocidad, estamos trabajando con masa más bien. Entonces yo ya sé que masa es igual a la densidad por caudal o directamente densidad por velocidad por área de flujo. Entonces despejo aquí lo que es la velocidad y voy a tener más flujo másico sobre densidad por área de flujo. ¿Bien? Y si se dan cuenta, flujo másico por área de flujo es igual a velocidad másica. ¿Bien? Entonces voy a tener que la velocidad del fluido es igual a la velocidad másica por la densidad. ¿Ok? Y si le elevo al cuadrado, voy a tener la velocidad másica al cuadrado por la densidad al cuadrado. Y eso lo reemplazo dentro de la fórmula. ¿Ok? Entonces, densidad con densidad se van. Directamente voy a tener que el área, perdón, que la caída de presión en la zona de los tubos es igual al factor de fricción por la relación entre longitud y diámetro multiplicado por la velocidad másica al cuadrado sobre 2 veces la densidad. Bien, y en base a esa fórmula vamos a trabajar. Bien, teniendo los datos que habíamos recopilado anteriormente, como el factor de fricción, la longitud total arreglada, que son los 120,
el diámetro interno, la velocidad másica y la densidad. Bien, vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener, se simplifica pie con pie obviamente, libra masa con libra masa se va, pie con este pie se simplifica, ¿ok? Y voy a tener que la caída de presión en los tubos es de 69 puntos, perdón, de 60 y... Ah, no, ya es de 69.218.867.993.9 libra masa sobre pie hora cuadrada. Bien, pero eso no es una unidad de presión. Normalmente una unidad de presión es, o bien es Pascal, kilopascal, atmósferas, bares, PSI, todas esas son unidades de presión, pero esto no es una unidad de presión. Bien. En este caso, para unidades inglesas, se trabaja con PSI o libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces yo ya sé que una libra masa sobre pie hora cuadrada es igual a 1.66 por 10 a la menos 11 PSI. Bien, entonces aplicando esa conversión, vamos a tener que la caída de presión en la zona de los tubos es de 1.15 PSI o libra fuerza por pulgada cuadrada. Y de acuerdo a normas tema, la caída de presión no puede exceder los 10 PSI. Entonces, cumple con la... ¿Hasta aquí tienen dudas? Con la caída de presión en la zona de los tubos. Sencillo, ¿no? Entonces, lo siguiente es en el anillo. En el anillo es lo que les he dicho, tomando en cuenta la pérdida en tramos rectos como en accesorios. Ya sabemos que en tramos rectos es factor de fricción, longitud, diámetro equivalente, pero multiplicado por la energía cinética. En accesorios solamente tomamos en cuenta las pérdidas menores secundarias, o sea, factor, se me olvidó el nombre. El factor de resistencia multiplicado por la energía cinética. Y ya sabemos que el peso específico es densidad por área. Bien, entonces eso lo reemplazamos dentro de la fórmula nuevamente. Y simplificamos si se puede, ¿no? Gravedad con gravedad se va, gravedad con gravedad. Vamos a tener ahora toda esa expresión, ahora sin la gravedad. El mismo caso, partiendo de convertir velocidad, no lo trabajamos con masa, entonces nos vamos a masa igual a densidad por la velocidad por el área de flujo, despejo lo que es la velocidad, y voy a tener aquí que velocidad sobre área de, perdón, masa sobre área de flujo es igual a velocidad másica. Entonces, si la velocidad lo elevo al cuadrado, por ende todo se eleva al cuadrado. Y eso vengo y lo reemplazo acá nuevamente. Y simplifico lo que es densidad. Densidad con densidad se me simplifica y nos va a quedar la misma expresión, pero ahora tomando en cuenta la energía perdida en accesorios. Bien, entonces, teniendo todos los datos que recopilamos al inicio, tanto el factor de fricción, la longitud total, el diámetro equivalente, la velocidad másica y la densidad, más el factor, el coeficiente de resistencia, perdón, que el coeficiente de resistencia directamente es la cantidad de horquillas. Okay, entonces, tenemos 3 horquillas, sería que K es igual a 3. Entonces, lo reemplazamos todo esto en la caída de presión y simplificamos todas las unidades. Si se puede, ¿no? Entonces tenemos pie con pie se va, libra masa con libra masa, pie con pie y lo mismo el otro, libra masa con libra masa y pie con pie. Vamos a tener que la caída en el anillo es de
172.596.467.602 libras masa sobre pie por hora al cuadrado. Bien, y aplicando la misma conversión, vamos a tener que la caída en el anillo es de 2.867 libras fuerza por pulgada cuadrada. Ya saben que según a normas tema, esa caída de presión no debe exceder los 10 pies. O los 10 psi. Si por alguna razón, alguna presión les sale por encima del PSI, ustedes tendrían que hacer un ajuste en los datos del intercambiador. Porque normalmente se manipula el diseño que tiene ese intercambio. Por ahí tengan que cambiar los diámetros. Bien, aumentar, más que todo. Si ustedes aumentan los diámetros, obviamente va a disminuir la velocidad, por ende disminuye la presión. Bien. Tendrían que jugar con eso. Bien, por si, obviamente en cualquier ejercicio les salga una presión fuera de normas tema, tendrían que dar una respuesta justificada de qué es lo que se tendría que hacer para que baje la presión. Bien. Y con eso tendríamos resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda? Entonces sería como para segundo examen, ¿no? ¿Cómo? Este ejercicio abarca para el segundo examen, ¿no? Más o menos. No te entendí bien lo que dijiste. Sí, no sé si escuché, o sea, se escucha bien, pero dijo que sí, este ejercicio abarca para el segundo examen. No, porque es doble tubo todavía. Yo elegí todos los avances hasta doble tubo. Tu segundo examen comprende desde tu y coraz. Me imagino que han estado en clase y han visto un montón de fórmulas que aplica el ingeniero solamente para caída de presión. Es esto nomás la aplicación de las fórmulas. Nada más. Por eso no se confíen tanto de que un examen pueda ser corto. Que se pueda resolver en una planilita. Puede haber este caso en donde le van a meter toda la hora del examen, porque si el ingeniero los va a evaluar un grupo por día, yo juraba que iba a hacer los dos grupos el mismo día, pero bueno, un grupo por día, entonces tranquilamente puede tomar toda su hora de la materia. Y el ingeniero es capaz de tomar toda la hora de la materia. Así que no se confíen mucho esa parte. Por eso lo estoy preparando para todo. Para que estén listos para cualquier tipo de ejercicio. Por eso conmigo abarcamos todo lo que avanza el Inge. Como bien dice él hace teoría, conmigo hacemos la aplicación de lo que vieron en teoría, por método de ejercicio. Bien. ¿Alguna otra duda más?
auxiliar. En caso de que la corriente fuera paralela, ¿cómo se calcularía la caída de presión? Mm, No depende tanto la caída de presión de si es paralelo o no. Depende. El único momento donde afecta ese tipo de arreglo es para la variación de temperatura. Bien, de ahí que el coeficiente de diseño, el coeficiente teórico, no hemos ocupado de que si nos importa si es paralelo o no. Y aquí en la caída de presión tampoco dependemos de un dato que nos diga si se calcula en paralelo o si se calcula en contracorriente. Pues la fórmula se aplica para ambos. Pero el único momento en donde les afecta si es paralelo o si es en contracorriente es para calcular la variación de temperatura. Bien. ¿Alguna otra pregunta? O igual que yo ya están con sueño. Bien. Déjenme sacar foto.